Hola, soy David Bravo y soy arquitecto de la Oficina Tècnica de Supervisión y Proyectos del Servei de Salut. M'agradaria demanar a un arquitecte quines pràctiques sostenibles es fan servir a l'arquitectura sanitària. En el Servei de Salud apostamos por una arquitectura más sostenible y lo hacemos desde tres aspectos diferentes. El primer aspecto sería la optimización de las instalaciones, que en el caso de los hospitales y los centros de salud es un elemento muy importante, ya que conlleva el mayor consumo energético y su eficiencia es clave. El segundo aspecto sería la utilización de criterios de diseño pasivo para controlar ventilación, iluminación y control solar y de esa manera poder reducir el consumo energético de nuestros edificios a través del diseño. El tercer aspecto sería la utilización de sistemas constructivos más sostenibles, como es el caso de la madera contralaminada o de los sistemas prefabricados de hormigón. Buenas, vale, confirmamos entonces que la dirección facultativa del contratista ya se han puesto de acuerdo y nos vemos en la visita de obra esta semana. Me gustaría preguntarle a una psicóloga de atención primaria si piensa que el diseño de los espacios sanitarios afecta al bienestar de los pacientes.